Bien, en el día de hoy vamos a estar conociendo acerca de qué es el Hijo del Hombre, por qué Jesucristo se denominó a sí mismo el Hijo del Hombre. Bienvenido al canal, soy el pastor Pablo Ortega. Dios está sinceramente interesado en tu familia, en que tú puedas construir hogares felices que amen a Dios. Sí, Dios está muy cerca de tu corazón. ¿De dónde viene ese término, el Hijo del Hombre? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. El texto dice así: cuando me di vueltas para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. Muy bien. ¿Te has preguntado de dónde viene ese término, el Hijo del Hombre? ¿Qué significa eso? Muy bien, ese término viene de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13, que es un profeta del Antiguo Testamento y que es un profeta que anuncia todo lo que estaba por venir en los tiempos del fin. ¿Ok? Ya hemos enseñado anteriormente de eso, sobre este tema. Fíjese, Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Entonces, ¿qué términos vemos aquí? En primer lugar, él está teniendo una visión. Luego, en esa visión, él ve a alguien parecido a un hijo de hombre. Este término puede ser visto de una manera determinada o indeterminada, es decir, cualquier hombre o un hombre en específico. En realidad está referido a un término de un hombre. ¿Cuándo se desarrolló toda esta concepción del Hijo del Hombre? Posteriormente, en el siglo II y el siglo I antes de Jesucristo, hubo un conjunto de autores de la literatura que nosotros llamamos literatura apocalíptica, y ya se acuerdan lo que le dijimos la semana pasada. Y si no sabes qué es una literatura apocalíptica, podemos remitir al video anterior, donde ahí te pudimos enseñar cuáles son las características de una literatura apocalíptica. ¿Qué es una de esas características? Que habla del futuro, que Dios tiene el control de la naturaleza, que tiene el control sobre el futuro, sobre todos los eventos, que hay una lucha entre el bien y el mal, etc. Una característica de la literatura apocalíptica de ese tiempo es que era anónima y utilizaba algún personaje de renombre. Por ejemplo, algunos conocemos lo que se llaman los libros apócrifos de Enoch. En algunos libros de ese tiempo se desarrolla todo un pensamiento donde iba a venir un hombre, un líder político, pero también un líder celestial. Habían distintas facciones, corrientes de pensamiento, pero en el momento que llega Jesucristo, todo ese pensamiento estaba en desarrollo. Ellos esperaban al Hijo del Hombre, a un rey, Mesías, libertador, que venía del cielo. En algunos grupos sostenían eso. De hecho, algunos grupos fueron desarrollando uno de dos puntos de vista. Los macabeos, que ellos desarrollaron un punto de vista donde ellos creyeron que tenían que tomar el gobierno por la fuerza. Y los hasideos, que ellos creyeron que tenían que tener un gobierno, pero espiritual, sobre la gente. A partir de ellos se desarrollan lo que ustedes conocieron, los fariseos, otro grupo que se fue al desierto, muy conocido por cuando aparecieron en 1948 las cuevas de Qumran, que fue los esenios, otro grupo del siglo I. ¿Ok? Había algunos esenios que vivían en la ciudad, pero la mayoría se fueron a una zona monástica. Pensaban que su santidad debía ser desarrollada a través de ese medio. Había otro grupo mucho más radical que pensaba que el gobierno debía ser tomado a la fuerza, y eran los celotes. Jesús tuvo entre sus discípulos a un celote, para que ustedes sepan. Todo el equipo de Jesús era bastante diverso. Había pescadores, había recolectores de impuestos, gente que había sido muy despreciada. Hubo un traidor,
muy elocuente, donde mucha gente lo valoraba, pero al final traicionó a Jesús, ya ustedes lo conocen, que fue Judas. Ok, entonces, esta visión del Hijo del Hombre se desarrolla a través de Daniel capítulo 13 y versículo 14. Fíjense que el Hijo del Hombre se presenta ante un anciano de días, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí dice el versículo? Ajá. Y este anciano, él está sentado en su trono, tal cual como se presenta en Apocalipsis. En Apocalipsis el Padre está sentado en su trono y el Cordero está delante de él. Lo vamos a ver en los próximos capítulos de Apocalipsis. ¿Qué más podemos ver aquí? El 14, sumamente importante. Fíjense que dice: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran, los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Por eso es que los judíos no podían entender totalmente ese pensamiento. ¿Cómo es que este Hijo del Hombre va a venir en su reino, va a establecer juicio, va a ordenar que sus ángeles reúnan gente, y a la vez nos está diciendo que va a morir? Pero un grupo cercano al siglo I desarrolló también ese pensamiento, que era posible que el Hijo del Hombre tuviera una muerte, a través de todo lo que ellos habían desarrollado. Muy bien, pero aquí se nos presenta que este Hijo de Hombre tiene autoridad sobre todas las naciones, es decir, un gobierno de tipo mundial, un gobierno eterno, un descendiente de David. Ahora, en Mateo tiene 30 citas, acerca del Hijo del Hombre. Lucas tiene 25 y así Juan tiene 13. Cada evangelio tiene una referencia al Hijo del Hombre. En Hechos encontramos una referencia acerca del Hijo del Hombre. En Hebreos encontramos una referencia acerca del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis encontramos dos referencias al Hijo del Hombre. La primera que le acabamos de citar en el capítulo 1 y luego en el capítulo 14. Pero en el capítulo 16 de Mateo es sumamente interesante y vamos a verlo. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Lo ven? Nosotros nos centramos en la declaración de Pedro, pero no vemos todo el contexto de lo que el Señor está enseñando. Porque para Mateo, él está enseñando, Jesús se percibía a sí mismo y se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Porque eso tenía una connotación, permítanme el término, mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Un gobierno hacia el futuro, un gobierno mundial, un gobierno en la tierra y un gobierno sobre las naciones. ¿Sí? Ok. Entonces, algunas personas le dan la respuesta dentro de sus discípulos y dicen: bueno, la gente dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres algún profeta. Y finalmente aparece por allá en un rinconcito, Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Allí es entonces cuando Jesucristo le dice que solamente su Padre que está en el cielo es que le ha revelado a Pedro eso tan grande que él está diciendo. Porque era sumamente importante que los hombres y las mujeres pudieran entender que Jesús no era solamente un líder político, sino que él venía del cielo, venía de Dios. Y a través de esta historia, Jesús está enseñando, Mateo lo está enseñando, el autor del Evangelio lo está enseñando y la iglesia lo creía. ¿Me sigue? Entonces, el Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios esperado. Ahora, ¿qué más podemos ver en Mateo? Bueno, ya les dije que en el Evangelio aparece 30 veces. Y resumiéndoles, que ya se los acabo de decir, ¿verdad? Mateo presenta a Jesucristo hablando del Hijo del Hombre en dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? La necesidad de que él tenía que ser crucificado, morir y resucitar. Y eso es lo que le chocaba a algún grupo, y sobre todo a los fariseos. Y el otro, que él vendría en su gloria con sus ángeles a juzgar este mundo.
Ejemplo, lo vemos en Mateo 24 y otros casos más. En Mateo 24, por ejemplo, tenemos dos referencias al Hijo del Hombre, que ya la hemos estudiado en el versículo 31, si recuerdo bien. Bien, fíjense en Mateo 24:30, dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre, ¿ve? Dos veces refiere en ese capítulo, venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la referencia que hemos estudiado y lo pueden ver en la abominación desoladora y todo lo que hemos estudiado en Mateo 24, que ya está grabado en otros videos. Aquí se nos presenta entonces la segunda venida de Cristo en gloria con sus ángeles a reunir sus escogidos, todo eso que hemos estudiado, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Qué más vemos? En Mateo capítulo 9, versículo 6 dice: así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es la referencia que también Marcos cita, la cita también Lucas, donde sale el escenario donde la gente empieza a murmurar de Jesús porque Jesús le perdona los pecados al paralítico que fue descendido. En Marcos es presentado en el escenario donde él baja los amigos bajan al paralítico y lo ponen en medio de Jesús porque la casa estaba muy llena. Jesús le perdona los pecados y ellos empiezan a murmurar. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil? En Marcos les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados son perdonados o decirle levántate y anda? Y ellos no quisieron responderle, porque si él le decía que era más fácil decirle al paralítico levántate y anda, bueno, ¿ves? Como uno decir, bueno, es muy fácil que uno ore por alguien y que se sane inmediatamente. Bueno, anda pues, anda ahora tú por ella y que se sane. Ellos no quisieron responder. Entonces Jesucristo se quedan callados y él dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién podía perdonar pecados? Solamente Dios. Por eso los judíos, los fariseos, se molestaban tanto que Jesús decía: yo tengo autoridad como el Hijo del Hombre para perdonar pecados, porque se hacía igual a Dios. En toda la Biblia vamos a ver que Jesucristo, como bien decía Tertuliano, una sola esencia, tres personas. Creo que es la fórmula mejor elaborada, mejor que la que hicieron en el concilio de Nicea, porque es mucho más simple, era mucho más elemental. Y esa es la sustancia que nos plantea la Biblia. Hay un solo Dios en tres personas. ¿Ok? Ahora, remitiéndole a los que no pudieron ver la enseñanza de la semana pasada, les remito a que usted lo pueda ver, que está sobre cuál es la autoría del Apocalipsis. La autoría del Apocalipsis lo vimos a través de esa enseñanza, que es ¿quién? Juan, hijo de Zebedeo, y que también se asume a través de los padres de la iglesia y de la tradición, que él elaboró el Evangelio de Juan, el Evangelio primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Entonces es sumamente importante conocer cuál es el pensamiento del Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Qué enseña el Evangelio de Juan acerca del Hijo del Hombre? El Evangelio de Juan nos dice en el versículo 51 y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús está asumiendo una autoridad de conectar los cielos con la tierra en este versículo, ¿verdad que sí? ¿Qué más podemos ver? Ok, que los ángeles le servían. Ahora, Juan 3:13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y vemos toda la discusión en el Evangelio de Juan, donde los judíos decían: bueno, pero es que nosotros conocemos a tu mamá, a tus hermanos. Pero Jesús le está diciendo: antes que Abraham fuera, ya yo existía.
porque Él venía desde la eternidad. Jesús se presentó a sí mismo como eterno. Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre que venía ¿de dónde? Desde los cielos. Entonces no era terrenal, sino que siendo Dios se hizo hombre. Eso nos enseña el Evangelio de Juan. Y nos enseña una cosa sumamente importante, que es que Él tiene poder para dar vida eterna. En el Evangelio se nos dice que Jesucristo tiene la capacidad, a lo largo de todo el Evangelio, de que todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo el que le confiesa es convertido en hijo de Dios. Todo eso es la enseñanza acerca del Hijo del Hombre. Y en Hechos, que asumimos que fue escrita por Lucas, o la tradición y los padres de la iglesia creen que fue Lucas, ¿verdad?, quien escribió la historia de Hechos de los Apóstoles. Allí se presenta a Esteban. Cuando Esteban estaba siendo confrontado antes de ser lapidado por los judíos, él da una expresión sumamente poderosa. Él dice en Hechos 7:56, le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Por qué creen ustedes que ellos entonces se enardecieron tanto? Ellos sabían que los cristianos del siglo I creían y entendían y fueron enseñados por Jesús que el Hijo del Hombre era Cristo. ¿Están? Porque inmediatamente ellos se llenan de ira y Él les está diciendo: yo lo veo ¿a dónde? A la derecha. ¿Qué significaba eso? Significaba que Él había sido ascendido, había sido glorificado, Él estaba en autoridad, porque al lado del Padre no es que los ángeles le sirven, pero no, los ángeles no son presentados estando a la derecha de Jesús, porque estar a la derecha significa estar dentro de su misma esencia, siendo uno de sus iguales. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere presentar. Bien, y como les ofrecí en la carta de Hebreos, versículo 12 dice: porque en cierto lugar la Escritura dice: ¿qué son los simples mortales para que piensen en ello? O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él. Le dice: le has hecho un poco menor a los ángeles, citando un salmo profético, un salmo, como hemos dicho, mesiánico. ¿Qué quiere decir? Que está referido al Mesías. ¿Qué está referido a quién? Al ungido. ¿Está referido a quién? Al que venía, es decir, a la persona de Jesús. ¿Sí? Pero es interesante que el autor de Hebreos, él desarrolla de manera prodigiosa un sumo sacerdote, no del orden levítico, porque todos los sacerdotes, lo vemos en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, ¿de dónde venían? De la familia de Leví. Leví era uno de los descendientes de Jacob, uno de los descendientes de Isaac y de Abraham. ¿Sí? Si lo han estudiado. Pero él presenta un sacerdocio según el orden de Melquisedec y presenta al Hijo del Hombre siendo ese rey sacerdote. Para la gente de la época del tiempo de Jesús, los cananeos y la gente de Ugarit, esa gente que vivía en ese sitio, ellos conocían la figura de un rey sacerdote. Así como el rey de Salem, el Melquisedec, ellos conocían a otros tipos de reyes sacerdotes. Gobernaban y ejercían la intercesión por la familia ante su Dios. ¿Ok? Y ese concepto es llevado a la iglesia. Y por último, aquí está la segunda referencia antes que veamos las características que se nos presenta en Apocalipsis acerca del Hijo del Hombre. Entonces vi una nube blanca, entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. En Apocalipsis capítulo 14 viene todo un proceso de juicio. Ya el juicio final de destrucción, se aproxima todo lo que es el valle de Megido, Armagedón,
donde se van a destruir, donde se presenta todo el lagar de juicio de parte de Dios, allí es donde aparece eso. Y se nos presenta, si usted es acucioso, Daniel donde presentaba el trono en las nubes, porque eso quería decir que estaba en un cielo, que estaba ahí en autoridad. ¿Ok? Y por último, y lo más importante, ok, este hijo del hombre se le presenta a Juan, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles, estando en el día del Señor, como le enseñamos la semana pasada, ¿verdad? Que estaba en el Espíritu adorando al Señor y todo lo que allí le presentamos. Pero se les presenta esta figura. Se le aparece no un Jesús terrenal, sino un Jesús glorificado. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, dale un like y suscríbete a nuestro canal, que estarás aprendiendo muchas cosas interesantes para edificar tu vida. Nos vemos en el próximo video, que va a haber mucho aprendizaje para tu vida. Dios te bendiga grandemente.